Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy nos vamos a la tienda Action a ver sus novedades, así que si os interesa este vídeo, quedaros conmigo. Comenzamos en esta zona de aquí que había muchos marcos para poner láminas, fotos o lo que más os guste. Hay muchísima variedad y alguna cosita así de novedad que he visto en referencia a vídeos anteriores es este marco de foto de aquí. Es de 10 x 15 y lleva todo el borde como en tela de bucle o tela de borreguito. Es muy pequeñito, muy mono para poner alguna foto familiar, alguna lámina pequeña. Tiene un precio de 1,89 y como veis lo hay en dos colores disponibles, uno más claro y este que es un tono más beige. Me pensaba que había más oscuro detrás, pero era la sombra, o sea que tenéis esos dos colores para elegir. En la zona de mobiliario, que cada vez se hace más grande, de pequeño mobiliario para el hogar, podemos encontrar muchísimas cositas de novedad. En vídeos anteriores ya os he enseñado lo que había, simplemente os enseño lo que hay nuevo. Como por ejemplo este mueble de aquí, que es como un pequeño banco para sentarnos, por ejemplo, para cambiarnos los zapatos o ponerlo en la entrada a la hora, pues eso, de salir y entrar, cambiarnos los zapatos en una habitación, en una esquina del comedor. Tiene unos compartimentos a cada lado para guardar cualquier cosa que queramos en casa y luego esta balda intermedia también para guardar cosas o poner a modo decorativo. Por aquí tenemos estas mesitas auxiliares que se pueden usar como mesa de noche. Ahí tenéis las medidas que se ven muy bien y era de madera natural. También tenemos por aquí esta otra estantería, por así decirlo, porque no lleva puertas, es un mueble abierto y lo tenéis por un precio de 19,95. También tenéis las medidas bastante visibles por si queréis hacer una captura de pantalla, por si os interesa para vuestros hogares. Esta otra mesita auxiliar de aquí, en un color oscuro, es semiabierta, no lleva puerta y tiene un precio de 18,95. Lo mismo, se puede usar tanto de mesita auxiliar como de mesita de noche. Por aquí tenemos esta mesa de madera natural, que quería tocarla, digo a ver si es algún contrachapado o algo, pero no es madera natural. También es una mesa auxiliar pequeñita, redonda, lleva las cuatro patas, súper fácil de montar, me imagino, por 15,95. Y luego este mueble de aquí, que lo podemos usar a modo consola en el recibidor o en algún rincón de nuestro comedor o nuestra cocina, eso ya depende de cada uno. Este tiene un precio de 19,95 y por 12,95 tenemos esta otra mesita que también lo podemos usar como un mueblecito auxiliar en cualquier parte de casa o como mesita de noche. Por aquí tenemos esta otra mesa en color blanco, que también es una mesa pequeñita, una mesa auxiliar, tiene una altura de 40 centímetros por 8,95. Y esta que ya os la enseñé en el vídeo anterior, pero solamente la había en negro en el otro Action que fui, y aquí la tenéis también en color blanco. Por aquí tenemos este taburete que es así como de peluchito, de tela de peluche. Lleva como 3 patas en la parte de abajo. Y luego este otro que también os lo enseñé un poco por encima en el vídeo anterior, que este lleva como almacenaje. Este tiene un precio de 9,95 y lo dicho, podéis levantar la tapa y guardar dentro pues cualquier cosa que queráis, mantas, juguetes, lo que sea. Eso ya va a gusto de cada uno. Y por aquí también tenemos este otro mueble que no encontré el precio, lo tenían apoyado aquí y no encontré el precio por ningún sitio, así que no os puedo decir lo que cuesta. Continuamos por aquí con estos espejos. Este de aquí es novedad y lleva como todo el contorno acolchado. La tela no sé muy bien cómo deciros cómo es, porque no es bucle. Pero bueno, es de tela, no es plástico, ni es madera, ni es nada, es una tela y tiene una forma semi-ovalada por la parte de arriba y recta por la parte de abajo. Pero bueno, muy chulo para que sea un poco diferente a lo normal. Y luego tenemos este de aquí, que es completamente ovalado, tiene el marco de aluminio en color dorado. Es un dorado latón, no es un dorado brillante, que a mí me gusta más porque los brillantes a veces suenan
quedan como muy estridente. Y luego en la zona de mantitas, como novedad, tenemos esta de aquí, que se ve muy calentita, aunque ya vamos de cara a la primavera, de 1,40 por 1,80 en color beige, y también la tenéis en un color blanco roto, que ahora os la enseñaré. Continuamos por aquí con este perchero, este también es de novedad, va anclado en la pared con 2 tornillos, y si queremos pues le bajamos estos palitos que tiene y se convierte en un perchero para colgar la ropa. Si no queremos colgar nada, simplemente lo ponemos hacia adentro y se queda en la pared como si fuera un objeto decorativo. La verdad es que es muy original. Luego por aquí tenemos estas estanterías que son de aluminio, aunque las claritas imitan como al bambú, pero en realidad es aluminio pintado o forrado, imitando al bambú, y también las baldas imitan al ratán, pero también son de aluminio, o sea que aguantan peso y no se rompen fácilmente porque son todas de aluminio, y así es como quedarían en una pared para poner plantitas o objetos decorativos. Por aquí tenemos esta cajita de almacenaje, también estaba como novedad. La estructura es de madera y luego los cajoncitos son de plástico en color blanco. Bueno, pues para organizar un escritorio, el baño, algo en la cocina, no sé, cada uno le puede dar el uso que más le convenga. Por aquí tenemos estos colgadores de llaves que lo tenéis en 3 modelos diferentes. Este era un color como entre beige y gris, no sabría decir muy bien el tono. Luego este por aquí, que es de madera todo y tiene los accesorios en blanco. Y luego tenéis este de aquí en madera con negro. Tenéis los 3 según cada casa, y el que más pues se amolde a la decoración o lo que tenemos de color en casa. Por aquí tenemos esta cajita, que es una cajita organizadora, pone que es para las infusiones, pero la podemos usar para lo que queramos, incluso la podéis usar de joyero o no sé, para guardar cualquier cosa. También tenemos esta caja de aquí, que es un embellecedor para los pañuelos, la caja de pañuelos, tiene una ranurita que se abre y por ahí se pone, o sea, se mete la caja de pañuelos y queda pues decorativa. Esta bandeja de aquí, ya muy primaveral, lleva como una tira enrollada toda alrededor, era plástica, no era fibra natural. La tenéis en estos 2 modelos por 4,79. Por aquí tenemos estas otras maderitas que, bueno, pueden ser bandejas o bases para decorar. Son de madera de teca y pesan bastante para ser pequeñitas. Bueno, pues para poner una velita con un jarroncito pequeño, con flores, o ponerla en algún sitio con una velita, eso ya depende de cada uno. Esta estantería de aquí también estaba como novedad, en color así de madera natural, muy bonita, no es muy grande, es más bien a estilo decorativo que para colocar muchas cosas encima, pero bueno, si os gusta pues tenéis esa opción. Luego tenemos este jarrón de aquí, que es como de latón en color dorado, y este de aquí hacía como unos pequeños dibujitos, como unas crucecitas, y luego lo tenéis en liso completamente, como podéis ver en la imagen. Me pareció muy bonito porque no era brillante. Luego tenemos también este portavelas, era cerámico, me pareció muy chulo, muy original, era así como un marmoleado raro. Y luego también tenéis, el precio es 1,99 y lo tenéis también en este color más oscuro. Es que hacían diferentes betas según lo cogías, pero bueno, de modelos había este oscuro y el otro más claro. Y luego también tenéis este otro de al lado, que es todo en color negro. Por aquí tenemos este jarrón que imita como una dama juana, pero en pequeñita, es un cristal martillado, tiene esas pequeñas ondas que hace en color ámbar, pero tirando hacia un marrón más oscurito, y también lo tenéis de color transparente, por si no os gusta el marrón, podéis tener también esta opción.
Por aquí tenemos estos 3 jarrones que van los 3 pegados, es como un 3 en 1. Pues en color así arena, era un color muy clarito, tenía un jaspeado por 2,99 y también lo tenéis en 2 colores más disponibles, uno que era tirado más a marrón ya medio y otro en un gris oscuro. Por aquí tenemos esto que ponía maceta decorativa con tapa, pero bueno, no lo entiendo muy bien porque una maceta no le puedes poner una tapa porque si no la planta pues se queda dentro. No lo entendí muy bien, pero bueno, lo podéis dar el uso que más queráis, pero bueno, que sepáis que pone maceta con tapa. Y luego este jarrón de aquí, ya muy primaveral, que lleva unos tulipanes, es de cerámica y también lo tenéis en diferentes colores, tiene un precio de 4,99 y lo tenéis con los tulipanes en rosa y con los tulipanes en color lila. Y ahora nos vamos a la zona de cocina, que también tenía muchas cosas en novedad. Tenemos por aquí estos tarros que son de imitación de Zara Home, son de cristal con la tapa en madera y tenéis disponibles en 2 tamaños. Este es el más grande, que tiene un precio de 3,33 y este otro más pequeño que tiene un precio de 2,72. Bueno, los dos son muy bonitos, el color de la madera es un color oscurito y para almacenaje de la cocina, ya sea para poner, yo que sé, pasta, café, arroz, lo que queráis. Luego tenéis este otro modelo también en cristal, lleva como un grabado redondo y la tapa también de madera, este tiene un precio de 2,49. Luego seguimos por aquí, tenemos este stand para tartas o pastelitos. La verdad es que es muy pequeño, solo quedaba este por 7,95. Yo me lo traje a casa porque estaba muy viral en redes y quería probar. Yo hago muchas cositas de repostería, pero he de decir que es muy pequeño. Luego tenemos este pack de aceitera vinagrera, que también es de imitación de Zara Home. Tiene un precio de 5,99, muy chulo, viene con su base de madera y los 2 botes. También tenéis este pack de cuencos de desayuno por 4,95, viene con la base, los cuencos y las cucharas. Por aquí tenemos este pack de aperitivo que viene con una base giratoria, que es la parte de abajo de madera, y luego trae diferentes cuenquitos para poner salsas, aperitivos, patatas, frutos secos, en fin, lo que cada uno quiera, y tiene un precio de 6,95. La verdad es que los precios están muy bien para lo que es. Luego me encontré esto de aquí que es para poner las especias, vienen los botecitos con la base, pero este no encontré el precio por ningún sitio, estaba buscando, estaba ahí suelto y no puedo deciros cuánto cuesta porque no lo encontré. También tenemos esta base para poner quesos, lleva una tapa para poner pues eso, bandeja para quesos y para mantenerlos conservados en la nevera. Luego tenemos este estante para poner pastitas o aperitivos o cosas así. Pone que es de acero inoxidable y lo tenéis en plateado y en dorado. Tiene un precio de 4,99 y bueno, podéis elegir según el gusto de cada uno. Por aquí tenemos esta tabla de cortar, pone que es de bambú, era muy gruesa, pesaba muchísimo y bueno, el diseño que tiene es muy original porque parece un tablero de ajedrez, tiene un precio de 9,95, pero ya os puedo decir que esto es madera que pesa porque intentaba cogerla y me pesaba muchísimo, así que bueno, el precio pues lo merece. Luego esto de aquí que me pareció muy original, que es para ponerlo en las típicas jarras tipo Stanley, que es para poner aperitivos. Si estáis viendo una peli, una serie o algo en casa, pues os ponéis diferentes tipos de aperitivo en
accesorio y queda muy chulo. Y por aquí os enseño este dispensador de jabón que también está muy viral en redes. Es en la zona de baño, pero no quedaba ni el de champú ni el de acondicionador. Solamente quedaba el de jabón y quedaba uno. Es de 550 mililitros y la verdad es que es muy chulo en color beige. Y bueno, os enseño un poquito lo que había en baño. En la zona de ambientadores, que aquí hay muchísimos ambientadores, la pena es que no se sabe si huelen bien o huelen a algo, porque yo probé uno una vez que la verdad es que me gustó muchísimo y la siguiente vez fui y compré otro diferente y no olía absolutamente nada. Entonces esto es como una caja de sorpresa que no sabes si va a oler o no, pero que tenéis un montón de opción para elegir y sus diseños son muy bonitos. Luego también tenemos en la parte, hablando de olores, tenemos una gran variedad en velas y os puedo decir lo mismo, hay velas muy bonitas que apagadas huelen muy bien, pero luego no sé si cuando las encendemos tienen el mismo olor o simplemente la podemos usar a modo decorativo y ya está. Lo que sí hay son, por ejemplo, este pack de perlitas de cera, que ya sabéis que yo hice una el año pasado, las compré en Amazon y son súper fácil porque podéis usar cualquier base o cualquier cuenco que sea resistente al calor, ponéis las perlitas de cera, unas mechitas y listo. Luego este pack de velitas de té recargables son muy útiles si os da miedo esto de encender una vela y que pase algo, pues todas estas van o con pilas o recargables y nos evitamos el que se queden encendidas y se nos olvide y se puede ocurrir un accidente, así que eso está muy bien pensado. Estas tenían temporizador que se apagaban a las 6 horas, se apagaban solas. Y también la tenéis en formato así alargado, por si queréis poner velas más largas, en diferentes colores. De esto había un montón de colores para elegir. Luego en la parte de luces, de aquí han traído muchísimas novedades y la verdad que es muy chula para la iluminación de casa. Tenéis lámparas, tenéis plafones, tenéis por ejemplo esta de aquí que también hace un poco de música. Con mando lo podéis poner el color que más os guste y sobre todo para habitaciones así más juveniles, la verdad es que les da un toque súper chulo. Esta de aquí que es una vara que se queda así en una esquina y da como una iluminación indirecta, también es muy chula. Tenéis tira de luz LED con colores de todos los tamaños para todos los gustos. Y luego también, pues ya digo que tenéis bombillas recargables, tenéis un montón de cositas. Esto por aquí es una tira LED que lleva sensor de movimiento, por ejemplo, para poner debajo del mueble de la cocina, pues ponéis la tira de luz LED y cuando os acercáis automáticamente se enciende y da esa lucecita indirecta que queda muy chula. Luego por aquí también vi estos calefactores cerámicos que tienen un estilo así retro, a mí me recordaba una radio así retro. No había ninguno expuesto, había estos dos colores, lo único que se podía ver eran las patitas por la parte de aquí debajo, pero bueno, más o menos viendo la foto pues es así un poquito imitando a las radios de antes. Luego, para la zona de jardinería, ahora que viene el buen tiempo y empezamos a arreglar nuestras terrazas y balcones y jardines, tenéis un montón de cositas, estas lucecitas solares, que yo tengo que renovar las mías porque las compré hace como un año o así en Petco y ya no funcionan. Luego por aquí tenemos también esta guirnalda de luces que pone que es solar, pero veo que tiene un enchufe que por detrás pone que se le pone una pila recargable. Entonces no sé muy bien cómo funciona, pero también es muy chulo y da una lucecita cálida. Pues para un balcón o una terraza seguramente queda súper bonito. Luego también tenéis otras opciones en la parte de estas de luces de colgar. Habían bombillas, habían estas de aquí que eran como un pequeño alambre de lucecitas LEDs. También la tenéis de colores, estas imitaban como unos globos aerostáticos, súper chulo también. Y esto ya va a gusto de cada uno. En la parte de luces solares también tenéis estas lámparas, que esto la verdad es que va muy bien porque en verano tenemos muchas horas de sol, entonces se recargan muy bien
y no necesitamos tener un enchufe cerca, simplemente las dejamos cargar durante el día y ya está. Para suelos tenemos esta opción de aquí, que esto me recuerda mucho, lo tienen en IKEA. Si tenéis un balcón pequeñito y queréis darle un pequeño cambio, pues estas baldosas, por así decirlo, porque no son baldosas, que van con clips, se montan unas con otras y para hacer un suelo así de madera queda muy chulo. También tenéis la opción de poner un césped artificial. Este de aquí es de 1 metro por 2,5 y tiene un precio de 14,95. No es una calidad premium, pero la verdad que por el precio estaba bastante bien. También tenéis una gran variedad en macetas, ahora para renovar toda la jardinería de casa, que siempre cuando viene buen tiempo nos animamos. Y como novedad tenéis este sillón columpio, por así decirlo, que lleva pues la base en color negro. Aquí os dejo la medida, mide 1,95 de alto y tiene un precio de 99,95. No está mal de precio por el tamaño que tiene. Y por el mismo precio también tenéis este conjunto de jardín, es todo negro y lleva pues 4 piezas, lleva como un sofá un poquito más grandecito, 2 butacas y una mesa. Y luego os quería enseñar en cositas así de Pascua, que en el vídeo anterior os enseñé las novedades que había en decoración. Estas galletitas en forma de huevo me parecieron muy monas, sobre todo la lata me pareció súper bonita. Luego tenéis también este otro modelo que también es de la misma forma, hacen como unos huevitos así un poco decorado con colores. Y tenéis un montón de opción en chocolatinas, galletas, un montón de cosas para Pascua. También tenéis los huevos estos para decorar, si hacéis tartas o cupcakes. Yo me traje para casa de estos huevitos que son en color pastel, que son súper chulos. Y al lado estaban los M&M's, que suelen sacar una edición de Pascua. De hecho ponía que era como una edición de Pascua y me los he comprado y me lleva una decepción porque son los M&M's normales. Ya me extrañó. Y bueno, familia, también tenéis una gran selección de electrodomésticos para vuestros hogares de buenas marcas. Tenéis tostadoras, freidoras, licuadoras, de todo un poco, gofreras, cafeteras, tenéis de todo. Y también en la zona de cocina también tenéis cazuelas, sartenes, ollas. La verdad es que tiene bastante variedad el Action, y en electrónica también innova muchísimo, trae muchísimas cositas como podéis observar, altavoces, auriculares, etc. También tenéis juguetes, limpieza, papelería, manualidades, en fin, un montón de cositas. Pero bueno, si os enseño todo no me iría nunca de aquí. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, dadme un like que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.